este breve video de introducción a las ciencias sociales. Aquí, básicamente, el objetivo es de que reflexionemos con ustedes de qué son las ciencias sociales. A lo largo de este mismo realizaremos una entrevista al licenciado en Economía y también en Gestión Educativa, Adrián Alejandro Sosa. Profe, para usted, ¿qué es la ciencia social? Bueno, las ciencias sociales son aquellas ciencias, en principio hay que entender que una ciencia es esa actividad del ser humano que le permite poder comprender y entender la verdad. Pero no solamente entenderla, sino entenderla a partir de todo un procedimiento que permita lograr como conclusión y fundamentar, ¿no? Argumentar y fundamentar que eso es una verdad, ¿sí? El problema con las ciencias sociales, que en realidad no es un problema, es una particularidad, tiene que ver con el hecho de que acá estamos determinando comportamiento del hombre. La verdad va a ser verdad dependiendo de cuál sea el criterio con el que se lo analice, dependiendo de cuál sea el contexto social en el cual se asuma esa verdad. El gran objetivo de toda ciencia es justamente encontrar esa verdad. Ahora, la verdad no es permanente, la verdad es va a estar sujeta a los cambios sociales, a la cultura, a un momento determinado en el tiempo. Es decir, uno puede decir, esto es verdad, pero para este contexto. Y de repente puede pasar el tiempo y pueden cambiar las culturas y cambiar los principios, Hay una verdad, pero es que si no construimos una verdad no podemos funcionar, ¿sí? Entonces, por lo menos para un periodo y un momento determinado del tiempo necesitamos encontrar esa verdad. ¿Cuál sería el objeto de estudio de las ciencias sociales? Y el objeto de estudio de las ciencias sociales es el comportamiento del hombre. ¿Sí? O sea, lo que le importa es analizar, entender, concluir y, si es posible, predecir cuál es el comportamiento que el hombre tiene que tiene en el momento y cómo va a ser su comportamiento hacia el futuro, ¿no? Es decir, lo que nos permiten las ciencias sociales es, de alguna manera, entender el escenario social y a partir de esa comprensión poder predecir lo que puede llegar a pasar con cierto grado de certeza, porque no podemos entender qué va a pasar después. En las ciencias sociales pueden aplicarse métodos de análisis cuantitativos o cualitativos. Sin duda que se pueden aplicar los dos. Y de hecho los dos son útiles, ¿sí? Nosotros necesitamos, para comprender el comportamiento del hombre, necesitamos entender cuánto, ¿no? Es decir, expresarlo en números, expresarlo en porcentajes, ¿no? Entender qué cantidades, ¿no? Para comprender el conjunto nos vamos a guiar a través de esa cuantificación que va a marcar una tendencia, ¿sí? Entonces lo cuantificable es necesario, necesitamos saber eso. En el ámbito educativo necesitamos saber qué cantidad de alumnos o qué porcentaje de alumnos logran alcanzar criterios como, por ejemplo, la comprensión lectora, ¿no? Entonces lo cuantificable es muy importante. Pero también es importante lo cualitativo, porque necesitamos saber cómo es, cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades. Y de la combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo podemos construir conclusiones y poder lograr comprensión. ¿Está? ¿Qué tan predecibles pueden ser las ciencias sociales a diferencia de las ciencias duras, que vienen a ser las ciencias naturales? Por más que la ciencia sea exacta y vos establezcas una verdad a partir de ella, eso con el tiempo puede cambiar. ¿Sí? Es decir, nada es verdad absoluta, ¿no? Solo Dios para aquellos que somos creyentes, ¿no? Entonces, y las ciencias sociales, ¿sí? Lo que sí podemos lograr es un determinado nivel de probabilidad, un determinado nivel de certeza, de predicción, ¿no? Pero nada garantiza de que eso se va a mantener en el tiempo, ¿no? Es más, dependiendo del tiempo, mientras más tiempo pase, hay más probabilidad de lo que vos habías establecido como una proyección cambie. ¿Se entiende? Yo ayer justamente veía un comentario en uno de los programas de televisión donde decían que justamente es tan cambiante y cada vez los cambios son más acelerados que es muy difícil poder predecir hacia futuro, ¿no? Entonces, ¿las ciencias sociales son predecibles? Sí, pero dependiendo cuáles sean los procedimientos, dependiendo de cómo se hayan trabajado los datos con los que se hayan
que se hayan recolectado, pero no hay garantía de que todo sea predecible. Puedes lograr ciertos niveles de predecibilidad. De todas maneras, no podemos quedarnos con que, bueno, como no es predecible, no vamos a hacer ciencia. No, sin duda tenemos que hacerlo y cada vez más. Y tenemos que encontrar metodologías que cada vez sean mucho más eficientes, ¿no? Incorporar cada vez más variables que nos permitan entender el escenario real y que nos permitan poder comprender cómo va a ser hacia el futuro. ¿La ciencia social es un tipo de conocimiento universal? Eh, yo considero que sí. Yo considero que sí. Lo que pasa es que dentro de las ciencias sociales tenés una infinidad de campos de conocimiento, ¿no? Infinidad de disciplinas. Ahora, el concepto de lo universal es entendido como todo lo que compete al hombre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comportamiento del hombre. Sí, sí, es universal, sí. ¿Cuándo el conocimiento es considerado cierto? Bueno, va a ser considerado cierto a partir de que existan metodologías, procedimientos que hayan permitido lograr su comprobación. Si eso no es así, es simplemente información, ¿no? Y un argumento, pero que vos decís, che, pero esto es verdad, es conocimiento. Si no tiene ese procedimiento de investigación donde vos puedas chequear datos y puedas analizarlos, estudiarlos y sacar conclusiones, entonces no se puede conformar con un conocimiento, ¿no? Trabajamos para desarrollar la capacidad de duda, ¿no? Decir, che, pero es así, no hay otra teoría, no hay otra forma. ¿Viste esa expresión? Está comprobado científicamente, ¿sí? ¿Quién es el científico? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuándo se hizo? Digo, esas preguntas generalmente el hombre no se las hace. ¿La ciencia tiene límite al momento de hacer alguna investigación? Las investigaciones nunca se terminan. Siempre son como escalones que te permiten construir un escalón más a partir de ese que ya está construido, ¿no? Y seguir investigando y seguir logrando más conocimiento. No debería tener un límite, ¿sí? Es decir, yo creo que todo aquel que hace investigación y sobre todo dentro del campo de las ciencias sociales no debería decir jamás esto es verdad absoluta. ¿Ah? Es más, en todo caso, decir esto es verdad para este contexto, para este momento y bajo estas condiciones. Pero no tiene un límite, no hay una limitación. Siempre se puede seguir investigando. ¿Mm? Bien, y por último, y para hacer esta entrevista, profe, Sí. ¿cómo se logra la objetividad cuando un investigador tiene que investigar algo, una problemática social, económica, política que esté relacionada con su vida? Eso es todo un tema. Es todo un tema porque es como pintar una obra de arte. ¿Ah? Es como decirle a un artista, a un pintor, escúcheme, dibújeme este paisaje, pero no quiero no quiero que tenga nada suyo. Quiero que sea solamente el paisaje. Es imposible. ¿Sí? Porque el artista cuando pinta, en su pintura deja plasmado parte de su esencia. ¿Sí? Si vos le das esa misma tarea a otro artista, va a hacer el mismo paisaje, pero lo va a hacer de manera diferente, porque ha dejado plasmado su esencia, su creatividad, su forma de ser, su forma de pensar y su forma de ver. Pero sí se puede. No, lo que pasa es que justamente por eso son ciencias sociales, no son ciencias exactas. Y de sociales significa que vas a tener ciertos grados de objetividad, ¿ah? Pero a la larga siempre hay algo de subjetividad. Digo, en la teoría uno puede decir es objetivo, pero en la práctica no es tan así. Hay tonos grises, digamos, en esta cuestión. Tomando en cuenta el texto Introducción a las Ciencias Sociales de María Teresa Pinero y a partir de la entrevista, podemos decir que las ciencias sociales son ciencias que intentan comprender y entender la verdad, pero ¿cuál sería la verdad que intentamos buscar? Lo que para uno es verdadero, para otro es falso, porque lo que para una época es verdad, para otra época puede ser falso, ya que se puede comprobar o refutar esa verdad. Entonces, las ciencias sociales buscan predecir lo que puede ocurrir en un escenario social. Las ciencias sociales van a estudiar al hombre en su entorno como un fenómeno relacionado con la realidad del ser humano. Entonces buscamos una aproximación a lo que puede ser una verdad o lo que puede ser considerada una no verdad.